¿Verdad, Miss? ¿Historia? Sí. Muy bien, Claro. historia. Vamos a completar acá historia. Listo, a ver. Dice 66. Uy, muchachos. Esta es historia universal, para ser más específicos. Nos dicen, ¿qué consecuencia importante de la revolución neolítica permitió a las poblaciones humanas establecerse en un lugar fijo y desarrollar sociedades más complejas? Te lo pongo así de fácil, chicos. El hombre, al transcurso de la evolución, ha comenzado a realizar diferentes actividades para poder subsistir. Obviamente el inicio de todo vendría a ser la caza y la recolección. Pero cuando este hombre se dio cuenta que ya no era tan necesario de ir de un lugar a otro, recorriendo las grandes tierras y distancias para buscar sus alimentos, y se dio cuenta que era mucho más fácil criar a estos animales y haciendo que se reproduzcan, igual que las plantas, tirando sus semillas y haciendo que éstas crezcan para poder tener un excedente de producto y que esto conllevó a que ya no tuvieran la necesidad de irse de un lugar a otro, sino se establecieran en un lugar y solamente se dedicaran a la agricultura y a la ganadería. En pocas palabras, tendríamos que buscar la alternativa que nos habla de la agricultura y la ganadería. Y veamos, la A nos dice sobre la invención de la cerámica, descartado. La B, el desarrollo del comercio, eso es mucho más adelante, descartado. El aumento de la esperanza de vida gracias a una dieta más estable, no, descartado. El aumento de la producción de alimentos, ya me gusta, gracias a la agricultura y la ganadería. Uf, pero vamos a leer todo igual, no hay que emocionarnos. Lo que permitió a las comunidades establecerse de forma permanente en un lugar, dando origen al sedentarismo. Esa es la respuesta. Pero yo ya te dije, no hay que pecar, hay que leer las cinco alternativas. Veamos, la disminución de la población por las enfermedades transmitidas, no, no, descartada. De ley, la respuesta es la letra D. Muy bien, letra D. ¿Ven? A veces dicen los chicos, son muchas letras, voy a perder tiempo. No, no es necesario que nos llevemos demasiado tiempo. Solo hay que recordar, ¿correcto? Y recordamos cuando practicamos y practicamos. Así lo que la respuesta acá es la letra D. 67 dice, el descontento colonial ante la imposición de leyes y la falta de representación generó un conflicto decisivo. ¿Cuál fue un factor clave en la independencia de las 13 colonias? Ya, dice cuál fue un factor. Ya, listo. A ver, veamos. El asesinato de los trabajadores del muelle de Nueva Jersey. No. Podríamos decir que es un inicio, pero no. Además fue también la crisis, bueno, cuando votaron el té, ¿no? Con una forma de protesta, esas cosas. Pero no. El apoyo total de la corona británica a las demandas coloniales. No, todo lo contrario, no la apoyaban para nada. La ausencia de representación política en el Parlamento británico. Claro, esa es una. ¿Por qué? Porque ellos veían que la corona británica solo imponía, mas no consultaba. Y para que tú seas consultado, tendrías que estar representado en el Parlamento británico. Puede ser, así que continuamos leyendo, ¿ya? La indiferencia de los líderes coloniales ante... No, y todo lo contrario. El rechazo de los colonos a las ideas de la Ilustración, todo lo contrario. Así que la respuesta acá sería la letra C. Además, si tú te das cuenta, en la misma pregunta te dicen la respuesta. Ahí te hablan sobre falta de representación. Ahí está, la ausencia de representación política en el Parlamento británico. Muy bien, letra C. 68 y última, mira muchachos. Qué fácil, ¿ves? Por eso que en letras uno tiene que ir preparado para que ya luego lo responda tranquilo y tenga mucho más tiempo para mate, ¿no? A ver, 68 dice, tras la independencia del Perú, subsistieron elementos del orden colonial en diversos ámbitos. ¿Cuál fue uno de los principales obstáculos para la consolidación de una república verdaderamente inclusiva en el Perú independiente? Te lo pongo así de fácil. Acá no se necesitan muchos datos, nada que ver. Chicos, el Perú hasta el día de hoy tiene muchos problemas de consolidación o de unificación. ¿No? Muchas personas se marginan, se discriminan. Y esa discriminación nace desde la colonia. Bueno, me van a decir quizás algunos que la discriminación siempre ha existido. Eso es cierto. Pero más que nada se ha mantenido a raíz de la colonia, en la diferenciación de las repúblicas, como por ejemplo la República de Indios y la República Española. Y eso que no consideran a los esclavos afros, ¿correcto? Y eso es un arraigo que se dio desde la época colonial. Veamos cuál nos habla exactamente de ello. La letra A, mentalidad mágica de los indios y negros del Perú virreinal, nada que ver. La permanencia de una estructura social jerárquica basada en privilegios coloniales. Y ya me gusta más que eso. ¿Saben por qué? Porque cuando se inicia la República, eh, aunque no lo crean,
quienes estaban en el poder o mantenían ciertos privilegios eran aquellos que tenían también los privilegios durante la colonia, ¿no? Hablamos hasta los años 60, inclusive 70, casi antes del final de 70, de los grandes hacendados, caponales, y que tenían a su disposición a muchos indígenas, ¿no? Es por eso que durante el gobierno de Leguía se va a dar la famoso Día del Indio, y posteriormente ya con el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? En el 68 se habla ya del Día del Campesino, ¿no? Se cambia esa ideología. Por eso se habla mucho sobre que se mantuvo ese estrato social jerárquico, ¿no? De la época colonial. Así que la B me pinta muy bien, ¿ah? Leamos igual toda. La supresión inmediata de los fueros eclesiásticos, no, nada que ver, no tiene nada que ver eso. D. La alianza entre sectores indígenas y españoles, no hubo ni una alianza. No existió tal alianza en realidad. La abundancia de reformas agrarias promovidas por Bolívar, no, nada que ver. Él no hizo ninguna reforma agraria. Muy bien, entonces la respuesta acá sería la letra B, la permanencia de una estructura social jerárquica basada en privilegios coloniales. Muy bien. Quizás ya no se hablaban de quizás, ¿no? Por ejemplo, títulos nobiliares, ¿no? De conde, marqueses, pero se hablaba de gamonales, hacendados, así que era prácticamente lo mismo, pero con otros nombres. Dueño de grandes tierras, ¿no? A ver, acá está. Vamos con la 68. 69, perdón. Hacia 1872, el caudillismo militar fue cediendo espacio a formas más institucionalizadas de poder. ¿Qué hecho marcó el fin del primer militarismo peruano? Uy, ya pues chicos, uno de los antecedentes para la caída del primer militarismo obviamente fue la gran anarquía militar, no había golpe tras golpe de Estado, la gente necesitaba unos nuevos representantes que no sean militares, ya que estos aludían de que debían gobernar porque habían luchado por la independencia y que no había otra persona que se podría considerar como un líder político, porque la política no existía, ni siquiera habían partidos como tal, obviamente focalizados, ¿no? Y es ahí donde aparece la imagen de una persona que va a perder prácticamente muchos recursos económicos y que ve una respuesta frente a estos problemas y se agrupa con muchas personas adineradas formando el famoso Partido Civil y ese vendría a ser liderada por el primer presidente civilista, conocido como Manuel Pardo y Lavalle. Veamos cuál sería la respuesta. A. La renuncia de Andrés Avelino Cáceres, no. La abolición de la esclavitud, menos. La victoria de Salaverry sobre Gamarra, nada que ver. La elección de Manuel Pardo y Lavalle como presidente civil, esa me encanta, pero sabes que tenemos que leer todo igual. La derrota de Castilla en Arequipa, no. Ahí está la respuesta. La letra D, la elección de Manuel Pardo y Lavalle como presidente civil. Y lo loco es que posteriormente su hijo también será presidente del Perú. Ojo, y un datito, por si acaso. Acá con Manuel Pardo y Lavalle, recordemos que su gobierno se enfocó mucho en la educación y que también por él, con una firma de un tratado secreto con Bolivia, se dio la famosa Guerra del Pacífico más adelante, ¿no? Con una nefasta derrota, ¿no? Dura también para el Perú. Y número 70, vamos con la última ya. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Mira, 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 mira. Chicos, miren esa conexión. Miren, colonialismo, gamonalismo, hacendados, y ahora nos hablan de las Fuerzas Armadas de Velasco Alvarado. Uy, conexión. Por ahí habrá una pregunta sobre este tema. Ojo, cuidado, ¿eh? Representó el retorno de los militares al poder en contextos de crisis. Claro, después el gobierno de Belaúnde Terry, la página 11, ¿no? ¿Qué objetivo buscaban estos gobiernos castrenses? Dice, mira, mira, ¿quién habrá hecho esta pregunta? En el plano social y económico. Claro. A ver, recordemos que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Velasco Alvarado va a constar de múltiples reformas. No solamente hubo una reforma agraria, hubo una reforma educativa, por ejemplo, el uniforme, nadie tenía que diferenciarse, uno vestirse mejor que otro, no, todos deben que vestirse iguales, ¿no? La uniformidad, se enseñaría el quechua, se hablaba de un nacionalismo, ¿ya? Algunos aludieron al gobierno de las Fuerzas Armadas de Velasco Alvarado como un gobierno comunista, lo cual rechazó en su momento, ¿no? Con la famosa frase ni comunismo ni capitalismo, simplemente es por el bienestar del Perú, el famoso nacionalismo. Pero que
se enfocaba mucho más en el aspecto social. Una de ellas que se dejara hablar del Día del Indio y se hablara más del Día del Campesino, con su célebre frase, ¿no? Cuando hizo la reforma agraria, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Ahí le entrega las tierras, ¿no? Bueno, dependiendo de las parcelas, ¿no? Porque algunos hacendados dividieron sus tierras a sus hijos, así que ya no estaban en el margen de la ley para que sean expropiados, ¿no? Pero la gran mayoría fueron expropiadas y se les entregó a los campesinos para que las trabajasen y se forman las cooperativas. Y bueno, como toda reforma necesitaba mucho tiempo, y bueno, Velasco Alvarado no tuvo ese tiempo para ver que funcionaran sus reformas, y cuando ya sale del poder, todo se va al tacho, se retrocede y es un caos, ¿no? Ahora, nos dicen cuál es el objetivo, ¿no? Vamos a ver, desvincular el Estado del control económico, falso, todo lo contrario, el Estado iba prácticamente a involucrarse en la economía. No por nada, estamos hablando de que hay expropiaciones y también de empresas. Ojo, ¿sí? La nacionalización, la estatización, ¿correcto? El IPC, por ejemplo, ¿no? La International Petroleum Company. Modernizar el país a través de las reformas estructurales sin apoyo del Congreso. Me gusta, me gusta. Sigamos. Fortalecer el gamonalismo. No, todo lo contrario. Acabó con todo gamonalismo y hacendados. ¿Ah? Lo terminó, lo fulminó. Por eso que vamos a ver muchas casas haciendas que están abandonadas. La Wando, por ejemplo. La Caballero. La de Punchauca, nomás que está acá en Caraballo. ¿Te das cuenta? Promover gobiernos parlamentarios descentralizados. No. No, no, nada que ver. Reforzar la oligarquía minera, no, nada que ver. Entonces la respuesta es modernizar el país a través de reformas estructurales sin apoyo del Congreso. ¿Por qué? Porque era un gobierno dictatorial. Sí, eran gobiernos dictatoriales. El presidente de la República gobernaba y en ese entonces eran las Fuerzas Armadas, que recordemos que inició, que es una junta de gobierno que da la presidencia a Velasco Alvarado de una forma, por un golpe de Estado. Por ende se llama un gobierno de facto, ¿correcto? Así que la respuesta sería acá la letra B. Muy bien, muchachos, así que ya saben, ahí tenemos las fijas, se han dado claramente. Y miren, ojo con lo de geografía, con lo de los parques nacionales, reservas nacionales, o sea, áreas de protección. Ojo con en historia, primeros temas, ¿sí? De los periodos, ya hablamos de, el paleolítico, mesolítico, neolítico, la edad de los metales